Bienvenidos a Economía. La justicia estadounidense declaró culpable a la empresa multinacional Chiquita Brands de financiar a grupos paramilitares en Colombia, que dejaron miles de muertes en ese país. La compañía deberá indemnizar a demandantes y familiares de las víctimas con más de 38 millones de dólares. Chiquita Brands International cerró sus operaciones en Colombia en 2004 y 3 años después, en una corte de Nueva York, admitió que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares. La empresa aseguró que lo hizo como víctima de extorsión entre 1997 y 2004 para así proteger a sus empleados. En apenas 2 días el jurado ha llegado a esta histórica decisión. Ana Nieto, ¿qué se ha argumentado en el juicio? Para empezar, Paco, hay que decir que el juicio celebrado en Palm Beach es parte de una acción judicial abierta hace 17 años. International Rights Advocates abrió en 2007 un juicio civil al que se han unido otras firmas de abogados representando a 5.000 familias víctimas del grupo paramilitar de extrema derecha Autodefensas Unidas, un grupo nacido de la guerra civil y opuesto a las FARC. Este grupo fue declarado terrorista por Estados Unidos en el año 2001, pero Chiquita pagó 1,7 millones de dólares a estos paramilitares desde 1997 y no dejó de hacerlo hasta 2004. Por eso la empresa tuvo que abonar estos 25 millones al Departamento de Justicia. Las víctimas no vieron ni un centavo, aunque explicaron que la empresa pudo comprar tierras muy baratas debido a la violencia. Ahora, en este caso, Chiquita ha sido declarada responsable del asesinato de 8 personas y el dinero que va a pagar irá a sus sobrevivientes. Nueva evidencia presentada por International Rights Advocates señala que este grupo paramilitar utilizó la infraestructura de Chiquita para su contrabando de droga. Chiquita, cuyos abogados cuestionan quién mató a quién, dice que fue víctima de la extorsión y va a apelar la sentencia. Y Ana, ¿es esta decisión un precedente para otras empresas? Para empezar, es un veredicto bastante inusual porque se declara responsable a una empresa privada por lo ocurrido en un momento de violencia extrema en un país extranjero, pero también manda un mensaje a muchas corporaciones sobre el posible alcance de la justicia. Los abogados dicen que esto es lo que se llama un bellwether trial, que es un juicio referente en el que se usan a un número pequeño de casos en un litigio que afecta a muchos para ver cuál sería el resultado. También para entender cuánto costaría un acuerdo extrajudicial para cerrar el caso. En el caso, por cierto, que no haya acuerdo extrajudicial, habrá otro juicio de referencia el 14 de julio sobre las mismas premisas. Por parte de los abogados de International Rights Advocates dicen que este juicio va a inspirar a otras personas para luchar por hacer valer realmente la responsabilidad corporativa. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. La reforma a las pensiones fue una de las principales promesas de campaña que hizo entonces el presidente Gustavo Petro a su electorado. En Colombia, solo el 23% de las personas logra una pensión. Muchos ancianos son pobres, indigentes o dependen de sus familias. En el régimen actual compiten fondos públicos y privados. El gobierno propone ahora un sistema de pilares que juntará los sectores públicos y privados para garantizar el derecho a la pensión de millones de colombianos, siempre y cuando la reforma sea aprobada en el Congreso. La profesora Gloria pensó que la pensión que cotizó durante más de 26 años le permitiría tener un retiro tranquilo. Esperaba un ingreso mensual similar al de sus últimos años como docente. Sin embargo, su pensión es menor al 30%, unos $300 al mes. Llegar a la realidad del primer pago de lo que nos iban a pagar fue muy triste porque no compensa con el trabajo que uno tuvo, las semanas que cotizó, el esfuerzo que hizo en el colegio y trabajó toda la vida para recibir tan poquito dinero, ¿no? La profesora Gloria comenzó aportando a Colpensiones, el fondo público de pensión, pero un asesor la convenció de mover sus aportes a un fondo privado. Conozco muchas personas que están en Colpensiones, que inclusive trabajaron menos tiempo que yo, y están bien pensionadas, están bien y están tranquilas, no están pensando, no me va a alcanzar, no tengo para esto, porque pues están bien.
Los colombianos que cotizaron a fondos privados obtienen pensiones más bajas, una consecuencia de la reforma que se hizo hace 30 años. Eso es lo que quiere decir congruo. Aquí lo pusieron a competir con un régimen de ahorro individual que demostró que no satisfacía las capacidades ni del Estado ni de nadie. Estaban empezando a pensionar a la gente con unas pensiones que ni siquiera llegaban al salario mínimo. El régimen pensional que propone el gobierno de Gustavo Petro funciona con pilares y permite que los fondos públicos y privados se complementen. Aquí tenemos otra realidad particular. Tal manera que esta reforma está dando una posibilidad de un nuevo esquema y va a ser un esquema no de supuesta competencia entre un régimen privado y un régimen público, sino un sistema de pilares en el cual el primer pilar va a ser un pilar solidario porque Colombia hoy tiene casi que en la indigencia a casi 3 millones de colombianas y colombianos. Aportes hasta 2,3 salarios mínimos irían al fondo público y los superiores a un privado. Así, la pensión estatal cubriría solo este primer tramo y el resto el privado. Tiene unas cosas muy positivas. Primero, que el régimen de prima media o el régimen de reparto que administra Colpensiones y los fondos privados se complementen. Nosotros somos un país extraño donde los pusimos a competir. Ese es el primer punto. Segundo, esto implica que se quitan subsidios a las pensiones altas. Y eso está bien. Pero la oposición considera que la reforma podría ser insostenible. Además, deben analizarse aspectos como el umbral de cotización, que es el monto estipulado para cotizar obligatoriamente en el sistema público. Entre las cosas difíciles está el umbral, porque mientras más alto el umbral, más alta la deuda fiscal que vamos a tener. Tal vez no nosotros, pero sí las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos. Está la fecha de implementación. No creo que el país y entidades como Colpensiones estén preparadas para recibir 8 millones de afiliados y empezar a liquidar la pensión al mismo tiempo con los fondos privados. La reforma está en trámite en el Congreso colombiano. La profesora Gloria espera que a las generaciones futuras les vaya mejor. Bastante tiempo. Muchas personas jóvenes que si yo pudiera pararme en la puerta de Porvenir y ver a las personas jóvenes que entran, aconsejarles y decirles no vale la pena, está Colpensiones, por favor, piénsenlo. Y la simulación del tiempo. Sin embargo, la profesora Gloria sabe que es afortunada. Hoy logra una pensión poco más del 20% de los colombianos. Y para saber más sobre esta reforma de las pensiones en Colombia, conectamos con Andrés Álvarez, economista y profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Gracias por atendernos. ¿Qué probabilidad hay de que salga adelante esta reforma? La reforma va muy bien porque hubo un consenso sobre lo esencial, como lo que se dijo en el video, que es tener una mayor cobertura, formar un sistema de pilares y hacer algo que permita una inclusión mayor. Sin embargo, hay dos puntos que son difíciles. El primer punto es cuándo va a empezar a recibir ese dinero el sistema público. Ahí hay una controversia importante. Si no se hace un régimen en el cual haya un fondo que administre estos recursos y que genere más confianza, va a ser difícil que la oposición acepte esta reforma tal cual como está. Y lo otro que podría poner en peligro la reforma y que pase en el Senado es que de pronto el presidente ha dicho en algunos momentos que quisieran un pilar público más grande, un umbral de más de 3 salarios mínimos, etcétera, a pesar de que se ha negociado y se ha llegado a un acuerdo de 2.3 salarios mínimos. Entonces, esas son dos cosas que podrían poner en peligro la aceptación de la reforma en el Congreso. ¿Y qué viabilidad económica tiene esta reforma? La viabilidad económica depende mucho de algo estructural del país y es que el país pueda tener un incremento en su productividad laboral y en su formalidad laboral. Algo que estaba implícito en el video es que ese 25% de personas apenas que se pensionan a la edad de pensión tiene mucho que ver con dos cosas relacionadas con la informalidad. Y es que las personas no pueden cotizar porque tienen empleos que son informales, por lo tanto, por definición no cotizan al sistema de seguridad social. Pero además de todo hay algo que es un fenómeno más importante y es que la gente está moviéndose entre la formalidad y la informalidad, es decir, pasan unos periodos formales, cotizan algo, se vuelven a un sistema informal de trabajo mientras consiguen otro empleo formal, etc. Y en esos idas y venidas, su probabilidad de completar
los requisitos para pensionarse es muy bajo. Entonces, eso depende mucho de la productividad del país. El sistema económico, la capacidad productiva del país no ha logrado absorber de manera formal y con empleos de calidad a una buena parte de la población. Entonces, depende mucho de eso. Y lo otro de lo que depende también es la estructura demográfica. Pero esa estructura demográfica en la cual, como en todos los países del mundo, Colombia se está envejeciendo, podría ser sostenible tener un sistema de pensiones como el que se está diseñando, siempre y cuando haya una ganancia en productividad. Entonces, si no hay ganancia en productividad y al ritmo del envejecimiento del país que estamos, es probablemente inviable que el sistema pensional resista sin unos cambios, por ejemplo, aumentando la edad de pensión, etcétera, haciendo una nueva reforma pensional en el futuro. Algunos expertos afirman que una reforma pensional a solas sin reformar el sistema laboral no va a ser efectivo. ¿Cuál es su opinión? Brevemente, por favor. Exactamente, eso está relacionado con lo que acabo de decir. Se necesita una transformación productiva del país. No es tanto una reforma laboral como una reforma productiva. Es decir, tener un proyecto productivo en el que el país pueda incrementar su productividad, pueda tener más empresas que generen empleo formal y tener empresas de mayor tamaño. Y eso es algo que es estructural y que no depende de esta reforma, que es algo que requiere un compromiso de más largo plazo del país. Pues muchas gracias por estas informaciones, Andrés Álvarez. Muchas gracias. Pues así llegamos ya al final de la economía. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por elegirnos. Hasta la próxima emisión.